Hogueras ancestrales de fuego purificador festejan los ciclos de la naturaleza. Llamas y brasas hipnóticas. El espíritu infantil me retorna al principio del viaje. Nos iniciamos en el conocimiento del sistema de explotación extensiva de forma sostenible. Recorremos las dehesas arboladas del Valle de los Pedroches, donde los ibéricos durante la montanera se ceban con bellotas. Visitamos secaderos y bodegas, descubriendo los procesos de curación de los jamones de la denominación y las claves de su calidad. El fuego vivificante enciende nuestros sentidos. Tonos rojizos brillantes que nos seducen y nos incitan a degustarlo. Caemos en la tentación y nos deleitamos con los atributos del jamón de bellota de los Pedroches. El peso de entrada en la montanera debe ser inferior a los 110 kilos, 115 kilos, y la reposición en montanera debe ser siempre superior a 52 kilos. En un cerdo de calidad nos podemos ir a reposiciones de 60-70 kilos a base de bellota y hierba exclusivamente. Para eso, un cerdo ibérico puede llegar a consumir hasta 10 kilos de bellota al día
y en torno a 4 o 5 kilos de hierba. La piara, tras un día de montanera, sigue al pastor hasta las zonas llanas donde descansan por la noche. Este animal, al poderse mover libremente por la dehesa, le facilita el desarrollo de la musculatura apropiada para sus piezas, consiguiendo una infiltración de grasa adecuada. No solamente es el desarrollo muscular, sino también la posibilidad de ingerir una gran variedad de alimentos ricos en aromas, en componentes, que luego van a ir reflejados en los productos que se consumen. Tiempo de matanza y fiestas ancestrales. En los primeros días del mes de febrero, las calles de Hinojosa del Duque se llenan de hogueras para celebrar la Candelaria. En torno al fuego de las viejas encinas se agrupan amigos y vecinos. A la parrilla se asan los productos del cerdo ibérico, las costillas y los embutidos frescos. Exquisito el relleno cocido de paleta y huevo. Y los dulces como postre del glotón. Hornazo de fideos, los rosquillos y las hojuelas. ¿Le atenderían tan acertadamente al marqués de Santillán que se expresó en poesía: moza tan fermosa non vi en la frontera como la vaquera de la Finojosa? Tras la matanza y en frío, se quita la grasa y la corteza de la parte trasera con objeto de que la sal pueda penetrar por igual en la pieza. Las curvas del contorno son más atractivas y se hace el característico corte en V. Identificado ya con un precinto inviolable del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, a la pieza se le imprime un sello al fuego con la fecha del día. Suave masaje de contornos y sigue el proceso con las últimas tecnologías camino de la salazón. Se colocan por capas en el contenedor y sin dejar huecos, se rellena con sal marina que va penetrando superficialmente con la función de conservante. Tras su salazón, tantos días como kilos pese, se somete a una ducha de agua para eliminar la sal de recubrimiento. Se presionan para formatearlos. Se cuelgan y pasan a la sala de possalado. En estas cámaras, a 4 grados centígrados, se mantienen durante un mes. La sal se difunde por toda la masa muscular conservando la carne, ayudada por la baja temperatura ambiental. Pero pasará otro mes adecuándose a la temperatura exterior antes de entrar en el secadero natural. En el extremo occidental de la comarca de Los Pedroches descubrimos Fuente Ovejuna. Conocida por la sublevación popular de 1476 contra su gobernador, un tirano abusivo y corrupto. Lope de Vega narra la crónica de los hechos en su obra y deja claro la importancia de la acción colectiva. Todos a una. La tradición se mantiene en el asunto que nos ocupa. Los secaderos son naturales, supeditados al clima de cada día. La experiencia del maestro jamonero resulta esencial. Abrir o cerrar ventanas son tareas empíricas, con objeto de controlar el efecto del frío, del calor y de los vientos sobre la lenta deshidratación y curación de los perniles. Con los calores veraniegos, el jamón de bellota suda. La grasa se funde y se infiltra por su masa muscular. Los componentes aromáticos estarán distribuidos por toda la pieza. El proceso se supervisa minuciosamente. El moho, la flora fúngica que aparece en su superficie, también nos cuenta el desarrollo de la curación.
Antes de bajarlos a bodega, para que continúen su curación y maduren, se les aplica manteca fundida para eliminar la flora fúngica superficial y la zona del hueso se recubre, se tapa para evitar la entrada de microorganismos perniciosos. Los jamones de bellota pasarán meses colgados, afinando su curación, envejeciendo sin prisas. Las proteínas y las grasas se van transformando según unos procesos bioquímicos que ya se iniciaron en el secadero. Como resultado de estas reacciones enzimáticas, aparecen unos compuestos volátiles aromáticos que se fijan en la grasa. Se genera así todo su potencial de fragancias. La lenta maduración se supervisa. Hay que comprobar la dureza de sus zonas grasas, ya que al tratarse de jamones de ibéricos cebados en montanera con bellotas, estas partes deben ser blandas. El oleico predominante debe sentirse al tacto. Silencio. El jamón madura. La grasa infiltrándose dará la jugosidad al bocado. Los atributos aromáticos se difunden lentamente hasta los recovecos más ocultos. El flavor se está creando. Antes de comercializar, el Consejo Regulador califica los jamones de bellota. Con un hueso especial se cala en 3 puntos definidos. Se comprueba así la calidad aromática. Y se aprueba o no que vaya garantizado por la denominación de origen. La etiqueta de calificación de calidad se fija al hueso para que el consumidor pueda identificar la categoría del pernil. Colgados en bodega, etiquetados y certificados, esperan a su comercialización. Asegurada la calidad, solo nos queda disfrutar con sus aromas y sabores. Hay que degustar. Atardecer invernal en la dehesa de encinas de los Pedroches. El jamón de ibérico, cebado en montanera comiendo bellotas, se muestra seductor. Antes de degustar sus delicias, esperamos que se atempere a unos 22 grados en su interior para gozar plenamente con sus atributos. Parece sudar la fragante grasa, brilla y destaca su aspecto marmóreo. Y cortamos finas lonchas para catar. Ambiente primaveral en enero, en el patio de los Naranjos de Córdoba. Un jardín vivo desde el año 784, cuando se empezó a construir la gran mezquita. Tres fuentes renacentistas dividen el patio. El cantar del agua acentúa la atmósfera de sosiego y meditación. 98 naranjos en hileras conviven con monacales cipreses dibujando tramas geométricas simétricas. La belleza nos impresiona y prepara nuestros sentidos. Ritual y ceremonia. Minuciosa tarea, la de pelar el jamón de bellota, eliminando el tocino de cobertura desde el corvejón y toda la costra de exudados naturales del proceso de curación. Con manos de escultor, suavemente va moldeando la superficie comestible. Afilado el cuchillo de lonchear, con delicadeza obtiene las primeras virutas con cortes paralelos y seguir pelando algunos detalles. Las lonchas deben ser finas, casi transparentes y no muy largas, de todas y cada una de las zonas del jamón. Codillo, maza o paquete principal y cadera.
Pezuña negra, caña fina, esbelta silueta, carne untuosa, grasa infiltrada, inconfundible. Recorremos con la mirada el corte perfecto realizado y descubrimos la etiqueta que califica y certifica la categoría del jamón de bellota y el precinto inviolable que identifica la pieza. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches te dice que debes exigirlos en la compra. Segregamos saliva y esperamos con impaciencia el momento de la cata de esta obra de arte. Admiramos los atributos del jamón de bellota. Visualmente apreciamos la grasa de un ligero tono vainilla, señal de su envejecimiento en bodega. Magro de color rojo intenso brillante. Alto grado de veteado distribuido uniformemente que asegura su jugosidad. Es el momento de acercarlo a la nariz. El olor del jamón ibérico de Los Pedroches se caracteriza por un olor ligeramente a rancio, olor a frutos secos y olores ligeros a tostado como a corteza de pan. En el jamón se evalúa la dureza, la facilidad de masticación y la jugosidad fundamentalmente. El jamón ibérico de bellota es un producto blando, de fácil masticación, tierno y jugoso. Esto es debido al contenido de grasa infiltrada en el magro. En boca, por un lado, se analizan los sabores básicos, básicamente el salado y el dulce, y los aromas. El jamón ibérico de bellota ha de presentar sabores dulce y salado equilibrados. Tabernas bien surtidas nos dan la bienvenida cuando nos adentramos, sin rumbo fijo, por las calles de la judería. Descubrimos rincones encantadores, monumentos majestáticos que nos inyectan ganas de vivir. Y nos preguntamos si el jamón de bellota es beneficioso para nuestra salud. Aunque disponemos de muy pocos estudios todavía sobre el efecto del consumo del jamón procedente del cerdo ibérico, sobre todo del cerdo ibérico criado con bellota, el auténtico cerdo criado en montanera, sí tenemos suficientes estudios sobre su composición. Y estos estudios nos hacen pensar que probablemente el consumir cantidades moderadas de este producto no tengan un efecto perjudicial, incluso un efecto agradable sobre la salud. En la composición de este tipo de producto, del jamón procedente del cerdo ibérico, su grasa tiene un porcentaje muy alto de ácido oleico, llegando incluso hasta el 60% de la composición, sobre todo de la grasa que infiltra la carne de este cerdo. Y el ácido oleico, pues prácticamente es como hablar de aceite de oliva, sobre el que sí sabemos que existen muchos y muy importantes efectos beneficiosos. Si bien es cierto que el resto de la grasa son ácidos grasos saturados, de los que no podemos decir lo mismo. Pero en definitiva, sin que tengamos una base científica todavía para asumirlo, sí pensamos que el consumir una cantidad moderada, un par de veces a la semana, como se consume habitualmente de este producto, de jamón de cerdo ibérico, probablemente sea o tenga un efecto saludable y sobre todo pues en esa cantidad moderada ningún efecto perjudicial. Entramos en el sitio adecuado en el momento oportuno y nos reciben, como debe ser, con un plato de jamón de bellota cordobés, es decir, de Los Pedroches. El placer está servido y entre viruta de pernil y copita de Montilla iniciamos la tertulia. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña exhibición de estos platos de jamón que forman parte de nuestra comida, de nuestro encanto, de nuestro entorno y sobre todo de nuestra cultura. Yo he empezado cortando un poquito de jamón, así para, lo podemos decir, para romper el hielo, para tomar el aperitivo, pero luego nos vamos tranquilamente a un guiso, a un plato muy especial, que es el salmorejo. El salmorejo, aparte ya de que, como se sabe, que tiene que intervenir un buen aceite, un buen vinagre, un buen pan, pero ese toque definitivo que le da cuando estás cogiendo una cucharada de salmorejo, está paladeando este trasfondo del jamón.
Plato ancestral: pan, aceite, sal y vinagre. Ya lo consumía la tropa de las legiones romanas en la Bética, pero los centuriones añadían pequeños trozos de jamón. El tomate se añade cuando llega de América y el huevo crudo para emulsionar. Las finas lascas del pedroches de bellota elevan a principesca la humilde receta: sibaritismo. Rodajas de berenjenas al dente cabalgadas por finas lonchas del ibérico. Contraste cromático, dialéctica de texturas, persistencia untuosa, aromática y sápida, acierto total, sencillez amorosa. Hay otro plato también que esta Andalucía yo creo que no para de investigar, aquí no se para, que es esta pequeña haba que tiene origen romano. Se cría en la zona de Córdoba, la zona de Jaén y la zona de Granada también. Yo creo que después de eso podemos decir, de aquí al cielo. Delicadas habitas que enaltecen y ennoblecen. Cocina rápida, huevos fritos y jamón de bellota. Penetro en la yema con la viruta del ibérico. Mojo y remojo, recreo, regocijo y regodeo. Jamón de bellota, riñones de ibérico, huevos escalfados sobre trigueros silvestres y pimientos asados. Vamos a hacer un guiso muy clásico que tiene una doble nomenclatura, que son los huevos a la flamenca. ¿Por la qué? Pues es un plato que hoy se ha perdido en el restaurante, pero este plato era el plato que convivían el mundo del toro, los toreros cuando iban a la finca, a las capeas, cuando iban a hacer el ejercicio, pues entonces el plato era un plato que se ponía con riñones de cerdo. Trofeo del torero con productos del campo andaluz. Cocina directa, compendio de culinaria rural tradicional. Y de postre, el pastel cordobés. Hojaldre relleno con cabello de ángel auténtico, el elaborado con cidra. Al horno se encostra y se recubre con canela en polvo. De origen árabe pero cristianizado con la agresiva loncha de ibérico. Bipolar enfrentamiento. Dulce versus salado. Tal vez la fusión de sabores puede servir de síntesis cultural gastronómica. Y comienzan a aflorar los recuerdos del viaje. Los lugares recoletos estimulan a la reflexión y a la calma. Las sensaciones se encadenan. Del rojizo atardecer surge el cromatismo asociado al jamón de bellota de los Pedroches.